Hola amigos y amigas de Epicentro, gracias por estar aquí. Esta es una entrevista que vamos a hacer con el doctor Frank La Rue. Él fue relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión del 2008 al 2016, pero además ha sido abogado, es especializado en derechos sindicales y en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Y quiero saludarlo, doctor La Rue, buenas tardes. Clara, un gusto estar con ustedes en este programa. Muy bien, pues lo hemos invitado a esta entrevista para conversar sobre una situación que es noticia hoy en el Perú y que tiene que ver con la investigación a los fiscales del caso Lava-Jato, el coordinador Rafael Vela Barba y el fiscal investigador José Domingo Pérez, quienes además tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora los están procesando por dar sus opiniones, por dar entrevistas, por hablar con la prensa, por informar sobre los procesos. Usted ha sido relator especial para la libertad de expresión. Quiero preguntarle directamente, ¿el hecho de que sean fiscales limita su libertad de expresión? No, de ninguna manera. Toda persona tiene libertad de expresión, tenga el cargo que tenga o no tenga ningún cargo. Y la idea es de que toda persona puede expresar información y compartir información con todo el mundo. Hay limitaciones en cuanto a opiniones en los casos que se ven, en el sentido de que un juez, por ejemplo, no puede hablar de la culpabilidad o inocencia de una persona antes de que esa decisión esté tomada. Igual un fiscal puede argumentar su caso y decir, miren, nuestros argumentos son los siguientes. Sin embargo, la conclusión final será del proceso judicial. Mientras quede claro que las etapas del proceso llegarán a sus propias conclusiones, un fiscal puede también emitir opiniones y dar información al público sobre el proceso de investigación. Esta transparencia es importante y por eso es que en toda América Latina se ha establecido el sistema oral para los procesos penales y para otros, en algunos países, para otros procesos también. Entonces, tanto civiles como administrativos. Esto porque la idea que se tiene es de que haya la mayor transparencia en la tramitación de los procesos, que no haya temas escondidos. Entonces, si un fiscal está iniciando una gestión, puede explicar por qué la está planteando, cuál es su objetivo, cuál es el planteamiento que está haciendo y qué persigue. Esto es normal en cualquier parte del mundo. Ajá. Los expedientes que les han iniciado a estos fiscales se refieren a hechos como el siguiente. Rafael Vela se opina sobre un fallo que afecta su investigación, un fallo de segunda instancia, una apelación que le conceden a una procesada, a una investigada, y entonces él dice, bueno, yo creo que está equivocado y creo que además esto ya estaba cuadrado desde antes. Esa es una opinión que es, digamos, aceptable. ¿Puede opinar sobre su proceso un fiscal? Especialmente le está opinando sobre una decisión de un juez o una jueza, no sé, en el caso. Todas las decisiones judiciales son temas públicos que pueden ser comentados por la persona que estaba siendo procesada, como pueden ser comentados por un fiscal, como pueden ser comentados por la opinión pública. Yo no veo que exista un problema en el sentido de que un fiscal diga, miren, la decisión que se tomó afecta la forma en que yo estoy planteando mi proceso o yo estoy planteando mi investigación. Y esto me parece a mí válido. Es parte de una opinión técnica en cuanto a la forma en que formule su proceso. Esto es parte de la transparencia de los procesos judiciales y no tiene por qué ser perseguido por eso. Por otra parte, al fiscal José Domingo Pérez, lo están investigando porque cuando llegó extraditado de los Estados Unidos el expresidente Alejandro Toledo, llegó a la base militar, al aeropuerto militar, y allá llegó la fiscal general, la fiscal de la Nación, y entonces José Domingo Pérez, que es quien lleva el caso del expresidente Toledo, dijo, bueno,
no quiero que me abran una investigación porque es irregular esta visita, que la fiscal de la Nación no tiene por qué estar. Ahí estamos viendo las imágenes de la fiscal con el expresidente Toledo. También está dentro del marco de la libertad de expresión de los fiscales opinar algo sobre su jefa, sobre la jefa del Ministerio Público, o no pueden hacerlo. Yo diría que sí. Todo fiscal es independiente en la investigación y tramitación de su proceso. O sea que la fiscal general no es parte de esa investigación. Esa es del fiscal, no de ella. Y la presencia de ella, uno podría decir, bueno, de alguna forma entorpece la investigación que se está haciendo, entorpece el proceso. Y entonces el fiscal tiene el derecho a pronunciarse sobre el tema. A mí me parece que es duro, es complicado, porque ella es su jefa, pero efectivamente tiene razón. Es anómalo que ella haya llegado a recibir al expresidente Toledo. Usted ha insistido varias veces en esta entrevista en la importancia de la transparencia y quiero plantearle lo que ha ocurrido hoy en el Perú. Lo que ha ocurrido es que había una audiencia, aparentemente debía ser pública, una audiencia para que el fiscal Rafael Vela presentara sus argumentos en la apelación de un fallo de la autoridad de control que lo ha suspendido con 8 meses sin goce de haber por un proceso que le tenían. Pero no permitieron el ingreso. Epicentro TV estuvo intentando ingresar al link que había para ver esta audiencia. ¿Esa opacidad le llama la atención? ¿Le parece que estos procesos deberían tener transparencia? Absolutamente. Si la idea de la justicia es que sea visible. No basta que algo sea bueno, tiene que verse bien. Eh, yo pienso que es digamos, es toda la justificación del porqué del juicio oral, digamos, en los procesos, porque la idea es de que haya un público presente, que la prensa esté presente, que la sociedad esté enterada. A veces hay limitaciones en cuanto a tomar fotografías o filmar, pero no en cuanto a información pública. La idea es de que las audiencias pueden ser informadas a la sociedad, las investigaciones, los procedimientos. Y solo en una etapa de investigación de peritajes se mantiene cierta confidencialidad, pero eventualmente cuando llega ante un juez, llega ante procedimientos ya específicos, ante audiencias, los procesos se abren. Si no hay razón para tener los procesos aislados de la prensa, y en este caso, que los fiscales son sancionados por emitir opiniones críticas hacia sus superiores, me parece que es peor aún. Me parece que es un momento en que más bien la sociedad tiene el derecho a saber de qué se trata esta opinión y estas investigaciones y por qué se están dando los hechos. Entonces, no es justificable que se haya hecho a puerta cerrada todas las diligencias y que se haya dejado a la prensa fuera. Quiero precisar algo. Hemos hablado sobre el derecho a la libertad de expresión de los fiscales, pero también quiero preguntarle por el derecho de nosotros, el de los periodistas, a conocer. ¿Usted cree que se está afectando también la libertad de prensa con este tipo de decisiones? Claro, porque la libertad de prensa va de la mano con el derecho de acceso a la información, que es un derecho de todo mundo, pero específicamente el derecho de acceso a la información tiene ciertas particularidades en algunos sectores, investigaciones científicas, académicas, etcétera, pero en particular, un derecho privilegiado es al periodismo investigativo, porque esta es la base de la sociedad democrática. Nosotros siempre hemos dicho que en la democracia, el factor fundamental de la democracia no es el voto de las mayorías, como se ha dicho, o la decisión mayoritaria. El efecto más importante de la democracia es el control del mecanismo de poder. Y uno de los controles de los mecanismos de poder es la transparencia, es que el público esté informado. Y cuando se limita a eso, se está violando el derecho de las y los periodistas,
pero también de la población, porque tienen derecho a estar informados. Claro que sí. Bueno, pues doctor Larroux, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Epicentro para aclarar y para que reflexionemos sobre los derechos que son de todos, porque cuando se limitan los derechos a la libertad de expresión y los derechos a la libertad de prensa, se nos afectan los derechos a todos. Gracias, doctor Larroux. Y se afecta a la democracia, Clara. Esto es muy importante porque recuérdense que la democracia son los balances y controles del poder. Entonces, cuando no se permite el acceso a la información, se está limitando el poder ciudadano de estar informado. Y gracias a ustedes por esta entrevista. Muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Epicentro.